Continuando, continuando con el programa, tenemos ahora la presentación de la doctora Suni Su Calderón. La doctora Suni es médico peruana, ella estudió medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. eh, Tiene 20 años de experiencia como oficial médico y directora de la unidad médica en Perú de Peace Corps, que es una entidad de base norteamericana con la cual ha practicado medicina en diferentes países del mundo y está certificada en medicina de viajero. Estuvo ya a nivel universitario encargada de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por 4 años y enseña desde hace ese mismo tiempo competencias interculturales e inteligencia cultural en la Facultad de Medicina de dicha universidad y acaba de terminar un año de fellow en inteligencia cultural entre Tailandia y Estados Unidos. Así que vamos a darle con mucha calidez la bienvenida el día de hoy a la doctora Suni Su para que nos haga su presentación sobre inteligencia cultural. Con usted, la doctora Suni. Doctora Suni, bienvenida. Es grato tenerla nuevamente en el programa. Puede usted empezar su conferencia. Muy buenos No la días. estamos. Ahora Ya, sí se me ya la escucha. escuchamos, ya la escuchamos. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero de alguna manera de repente añadir un poco más de información a lo que el doctor Arosquipa nos ha dado. Doctor Arosquipa, siempre es un gusto poder escucharlo. Y usted mencionaba mucho sobre eh, darnos cuenta o estar siempre al tanto de cuál es la realidad en la que nuestros alumnos de medicina, futuros médicos, iban a trabajar y escuchando de repente las preguntas del doctor Bennett, del doctor Navarro, preguntando sobre cómo es esto de trabajar en equipo, en una situación de repente intercultural, o doctor Navarro, usted preguntando por qué se van nuestros alumnos, sobre todo los mejores. Espero de que este punto de vista que les voy a dar sobre inteligencia cultural en medicina, obviamente para alumnos de medicina, para médicos, ayude un poquito de repente en aclarar la situación, ¿no? De esto de trabajar eh, en una situación multicultural. Para los que no saben lo que es inteligencia cultural, voy a tratar de hacer un resumen súper corto de lo que es esta definición, ¿ok? Primero, haciendo un disclaimer, digamos así, porque si bien ahorita nosotros podemos googlear lo que es cultura y vamos a tener una definición de repente muy parecida a a la que vemos ahí, les doy un par de un momentito para que la lean, ¿no? Es este conjunto, ¿no? De costumbres, este conjunto de tradiciones, de símbolos, de normas que nos hacen quienes somos y nos hacen el grupo que somos. Cuando hablamos de cultura, generalmente se tiende a pensar de que es nacionalidades, ¿no? Los colombianos, los peruanos, los argentinos, los chilenos, los mexicanos. Pero esta definición de cultura va mucho más allá de tu nacionalidad, ¿no? Porque podemos tener diferentes, podría decirse hasta subculturas, eh, por ejemplo, y podemos también como que clasificarlas en culturas minoritarias o marginalizadas, como de repente pacientes de la comunidad LGBT o pacientes con alguna capacidad especial o, no sé, de repente como pacientes, en mi caso, afroperuanos, ¿no? O pacientes que son transgénero. Entonces, cultura tiene esta definición más amplia, ¿ok? La cultura es dinámica, ¿sí? Hay muchas cosas que son arraigadas y que de base nunca van a cambiar, y hay otras que cambian. Ok, no quiero ahondar mucho en lo que es cultura, solo les quiero dar un ejemplo. Hay muchos peruanos en esta presentación y yo no tengo que explicarle al peruano lo que esta imagen significa.
¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura. Esto es un emblema patrio que nos lo ponemos cerca al corazón todos los meses de julio porque estamos muy orgullosos de ser peruanos. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Para que se den cuenta de que hay cosas que son invisibles para otras personas sobre la cultura, ¿sí? Ahora, pónganse en la situación de que nosotros no necesariamente conocemos la cultura de nuestros pacientes o de los colegas con los que vamos a trabajar. Es más, acá estamos de diferentes países y hay muchas cosas que de repente no vamos a entender, desde palabras hasta este tipo de símbolos, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que se quede? De que la cultura a veces es invisible, invisible para uno mismo. Yo lo que suelo decir y decirme es, yo tengo un lente de contacto que es invisible, que ustedes no ven, que yo tampoco veo, que es un lente de contacto de peruanidad, de peruana, ¿sí? De médico peruano. ¿Eso qué significa? Que yo voy a ver las cosas a mis pacientes y a mis colegas desde este approach que yo durante 50 años he desarrollado, experimentado y vivido. Si es que esto que acabo de decir lo extrapolamos a la medicina, ¿sí? ¿Por qué es que Suni viene y me cuenta sobre cultura y qué tiene que ver esto con que trabajemos en conjunto? ¿Qué tiene que ver con la realidad de nuestros alumnos de medicina, futuros médicos? Si es que yo les doy una definición sobre cultura, siendo nosotros médicos, sí, sigue siendo los valores, nuestras creencias, nuestras normas, nuestras prácticas, todos los símbolos que de repente nosotros tenemos, como miren, les he puesto acá un simbolito, este de acá, ¿no? En general, para un médico eso significa algo especial que de repente no para el resto de personas. ¿Por qué? Porque ese paciente que tu alumno de medicina, futuro médico, va a ver, tiene una, dependiendo de qué cultura pertenezca, tiene una forma específica, única de ver y entender qué significa la vida, o qué significa la salud, o qué significa estar enfermo, o cómo él ve su cuerpo, cómo maneja el tiempo, qué significa autoridad. Y si nosotros tenemos este paradigma de siempre el médico está acá y el paciente está acá, o es un poco más horizontal. Y nuestra cultura nos permite relacionarnos de alguna manera con nuestro entorno, en nuestro caso con nuestros pacientes, en el caso de nuestros alumnos con los futuros pacientes. Si bien cultura se puede ver así a grosso modo, yo lo tiendo a dividir en estos tres aspectos, ¿no? Uno es esta cultura que nosotros tenemos que evaluar, ver, determinar, encontrar de nuestros pacientes o de las comunidades a las que nosotros servimos. Pero también hay esta cultura de ser médico. No es lo mismo ser médico en Perú que en Chile. Sí, hay muchas cosas similares, pero hay ciertas características que a menos de que yo tenga esta proactividad de conocer lo que es ser médico en Chile, eh, no me voy a dar cuenta, ¿no? Porque tengo este lente de contacto peruano. Y la cultura institucional. ¿Cómo se trabaja en Cayetano Heredia, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es mi alma mater? Es muy diferente a cómo se trabaja en la Universidad Católica o en la Universidad San Martín, ¿no? Es diferente. No hay una mejor que la otra. Todas son buenas. Hay algunas que tienen ciertas cosas que son muy buenas, como que no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero que se piense de que cultura se puede, sí se pueden comparar, pero no hay una mejor que la otra. La cultura de los Estados Unidos no es mejor que la cultura peruana, ni podemos hacer esa comparación, ¿no? Lo que podemos es describir. Ok, listo. Ya les hice todo esto de esta base de lo que es cultura para que podamos entender y ir de lleno a lo que es la inteligencia cultural y ustedes puedan entender por qué es que estoy tan interesada en este tema. Cuando hablamos de alumnos de medicina, cuando hablamos de enseñarle a alguien a ser médico, cuando hablamos de hacer a una persona un proveedor de salud. La inteligencia cultural es esta capacidad de relacionarse y trabajar
efectiva, pero además apropiadamente en entornos multiculturales, ¿no? Es el poder trabajar mejor en equipo, es el darnos cuenta de cuál es la realidad en la que este alumno de medicina a futuro va a trabajar. No voy a ir muy al fondo de la ciencia de la inteligencia cultural, que sí hay, por cierto, simplemente comentarles de que se puede medir la inteligencia cultural y si se puede medir algo, se puede mejorar, generalmente. Entonces, la inteligencia cultural es maleable. Hay personas que venimos con un cierto set de inteligencia cultural, hay otros que lo tenemos que mejorar día a día como su servidora, ¿no? Entonces, vengo años tratando de yo misma tratar de mejorar mi inteligencia cultural. Ok, ¿qué decir sobre inteligencia cultural? Déjenme ver cuánto. Ok. ¿Qué decir sobre inteligencia cultural? Tiene cuatro capacidades, digámoslo así. La primera es le llamamos drive, que es esta motivación que tenemos algunas personas de estar en situaciones interculturales o multiculturales, ¿no? Es, no sé, yo lo describiría como este poco miedo, ¿no? Que tenemos de salir fuera de nuestra zona de confort, no necesariamente fuera del país, ¿ah? En mi caso, salir de Lima y practicar medicina fuera de Lima, pero también significa fuera del país, o irme a trabajar a otro hospital, o el aceptar que venga un alumno de medicina de fuera a estudiar medicina por un tiempo en mi facultad, ¿no? Entonces es esta motivación con la que ya venimos. La segunda es el conocimiento. Si yo me voy a ir a trabajar a Sierra León y nunca he estado en Sierra León, ¿qué es lo que mínimo tengo que saber como médico que va a ir a practicar a un país tan diferente como el mío sobre ese país? Pero no solo sobre ese país, sobre cómo se practica medicina en ese país, cómo ven los pacientes la enfermedad, qué significa para ellos la muerte. ¿Van a venir con sus familiares? ¿Voy a poder tocar a este paciente? Entonces, algo muy importante para desarrollar la inteligencia cultural es todos los conocimientos que podemos tener de esta otra cultura, ¿sí? No solo nacionalidad, sino de esta otra cultura como de los pacientes con VIH, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto debo saber de esta nueva cultura, de mis pacientes o de mis colegas con los que voy a trabajar? Un disclaimer acá. Solo saber, solo tener conocimientos puede ser peligroso para el médico. Si solo le damos conocimientos a nuestros alumnos, eso es peligroso, porque te hace pensar de que estás listo para poder interactuar interculturalmente y no necesariamente. Pero eso lo podemos conversar de repente luego. La tercera son las estrategias. Para mí es esta planificación que uno tiene. Yo estoy acá en una situación multicultural, ¿sí? ¿Qué pasa si es que alguien me habla en inglés? Pónganse, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar, cómo voy a enfrentar esa situación? ¿Qué pasa cuando ustedes mandan a sus alumnos a rotar fuera y el alumno regresa y te dice, doctor, pensé que tenía un mejor inglés, no lo tengo y no sé qué hacer el resto de mi rotación? No entiendo por qué hacen así las cosas, no me puedo llevar bien con este equipo de trabajo. ¿Es un problema cultural o es que no tenía conocimiento suficiente sobre medicina mi alumno? No, sobre medicina los formamos muy bien. Hay este extra que no le hemos dado. Por eso digo de que solo dar conocimiento, solo hacer competente en conocimientos al alumno no es suficiente. Tenemos que hacerlo planificar y tener estrategias. Eso se logra con la inteligencia cultural. Y por último, que es la capacidad que a mí más me cuesta no solo yo lograrla, sino enseñarla, es el adaptarse, ¿no? ¿Cómo te adaptas a trabajar a una nueva cultura? ¿Cómo te adaptas cuando te vas a trabajar a una universidad diferente a la tuya? ¿Cómo te adaptas cuando te vas de tu hospital y te vas a otro hospital a trabajar con colegas que tienen una mística, una cultura diferente y una forma de hacer las cosas de diferente manera? Porque en frío y seco, la definición de cultura, no importa si somos médicos o no, es cómo se hacen las cosas acá.
Esa es la definición de cultura más bonita. Ok, listo. Entonces ya saben lo que es inteligencia cultural. ¿Ok? Solo para, este, creo que calmarnos, porque como personas de ciencia necesitamos saber de qué hay research detrás, ¿no? Este concepto de inteligencia cultural tiene más de 20 años de research, de investigación. Todo empezó en el 2000. Sí, no empezó en el mundo de la medicina, pero este, viene siendo investigado, tanto así de que hay ahora una forma de cómo medir la inteligencia cultural, ¿sí? Se ha estudiado en más de 150 países, es decir, en más de 150 culturas. Hay más de 600 artículos publicados y se ha investigado en diferentes disciplinas, desde psicología, liderazgo, human resources, marketing, business, ¿no? Business es donde más se ha investigado de repente este concepto. ¿Por qué? Porque tú, dueño de compañía, si vas a mandar a tu ejecutivo a Hong Kong a cerrar un trato, tienes que mandar a una persona competente, inteligente culturalmente para poder trabajar ¿qué? ¿Qué dijimos? Las dos palabras mágicas, efectiva y apropiadamente en un ámbito multicultural. Listo. Dos puntos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de desarrollar la inteligencia cultural de nosotros como médicos, de nuestros alumnos, futuros médicos, ¿no? ¿Para qué? Para poder entender la realidad en la que trabajamos, para poder trabajar mejor en equipo, para, si es que nos vamos, ser excelentes y de repente así brillar fuera y que empiecen estas coordinaciones de repente con otras instituciones, ¿no? Que reconocen la calidad de nuestros alumnos y quieren empezar a trabajar con nosotros de alguna manera, ya sea en research, sea enviándonos alumnos, como nosotros veamos mejor. Dimensiones culturales. Estoy segurísima que ustedes han escuchado sobre este término. Son este modelo de 6 puntos que el doctor Hofstede desarrolla, él mucho pensando en nacionalidades, ¿sí? Que es sobre esta distancia de poder, individualismo, y les voy a dar un par de ejemplos para de repente que se quede la idea de qué son estas dimensiones culturales. Distancia de poder. Em, un buen ejemplo sería, yo trabajo para el gobierno americano y mi jefa es una doctora, yo no le digo doctora Colodin, yo le digo Susan, ¿no? ¿Por qué? Porque sin generalizar, no quiero decir de que todas las personas de Estados Unidos son así, ni que el país es así, esto es eh, una forma de ver cómo es la cultura de los Estados Unidos comparado con la de Perú, que creo que es muy similar a la de Latinoamérica en general. Entonces, ¿no? Yo le digo, Susan, le hablo de tú, pero acá, donde yo trabajo, no estoy en mi consultorio, nadie me dice Suni, me dicen doctora, porque hay esta distancia de poder, ¿no? Al doctor se le va a decir doctor y a menos de que tengas mucha confianza, no le vas a decir por su nombre. Eso es distancia de poder. Es un ejemplo súper sencillo. Les voy a dar solo un segundo ejemplo porque no quiero ahondar en todos los aspectos. Individualismo. El individualismo es como son algunas culturas. Hablemos de nuevo de nacionalidades. Estados Unidos es una cultura más individualista que la latina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú mandas a tu alumno a rotar fuera? O cuando tu primer puesto se va a Estados Unidos a hacer su residencia y te llama y te dice, doctor Navarro, no puedo porque no entiendo cómo trabajan acá, o sea, solo piensan en ellos y no trabajan como en equipo que trabajábamos nosotros. Entonces, el que nosotros le hayamos dado competencias interculturales, pero hayamos logrado en los 6, 7 años, 8 años que dure la carrera, esta arma que se llama inteligencia cultural, él va a poder entender este tipo de cosas. Ok, no más sobre dimensiones culturales. Voy a dejar un par de segundos estos mapas para que los chequeen y vean justo los ejemplos que les he dado, ¿no? Por ejemplo, comparando Perú con Estados Unidos, mientras más oscuro, más distancia de poder, ¿no? O sea, más verticalidad en el trato entre dos personas.
médico con médico, paciente con médico. Entonces ven de que Perú está mucho más oscuro que Estados Unidos. ¿Qué significa? Que en Perú es mucho más distante, ¿no? O mucho más grande esta distancia de poder, ¿no? Y lo mismo con el individualismo, ¿no? Miren, Estados Unidos es mucho más oscuro porque es más individualista, mientras que si ustedes bajan a Perú, miren este baby pink, ¿no? El rosado clarito que es. ¿Por qué? Porque somos una sociedad basada en la familia, somos una sociedad colectivista. ¿Eso qué significa para tu alumno que se está yendo? ¿Eso qué significa para ti que trabajas o quieres trabajar, quieres hacer un convenio con Estados Unidos o con cualquier otro país? ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que mejorar nuestra inteligencia cultural, nuestras competencias interculturales. Al igual, perdón que esto esté en inglés, pero se va a entender. Esto de acá yo le llamo behavioral preferences, ¿sí? Son preferencias de comportamiento que va por la línea de las dimensiones culturales, ¿sí? ¿Qué pasa? De que todos nosotros, médicos, no médicos, cualquiera, cae en un espectro, o somos más individualistas que colectivistas, o tenemos menos distancia de poder o más distancia de poder, y esto varía dependiendo de qué ámbito de tu vida estés, porque en el hospital nos comportamos de diferente manera que en una reunión de amigos del colegio, ¿no? Esto está no solo ligado a nuestra cultura y a la cultura de nuestros pacientes, sino que va más allá, nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, ¿sí? Y a sobrepasar o manejar mejor los problemas que podríamos tener inclusive en el hospital cuando estamos trabajando con personas de otras culturas. Hace que nuestras conexiones sean mucho más fuertes, que sean mucho más fácil el manejar conflictos, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero vender? Conócete qué significa que tú seas mexicano, qué significa que tú seas chileno, argentino, peruano. Conoce la otra cultura con la que vas a trabajar, porque así vas a trabajar mucho mejor. Ok, me quedan 10 minutos, doctor. Sí, ¿no? Aprox, unos 10 minutos. Perfecto. Darle conocimiento al alumno de medicina está bien, pero darle solo eso es peligroso, porque le haces creer al alumno que estos momentos de choques o malentendidos interculturales los va a poder manejar solo con el conocimiento. Y no. No se puede. Hay que darle más cariño a esa educación que le damos al alumno. Desde siempre. En Cayetano tenemos este curso que es competencias e inteligencia cultural y ahora este nuevo approach que vamos a tener es desde primer año hasta el séptimo año vamos a hacer un currículum en espiral donde todos los años en diferentes formas vamos a engranar esto de inteligencia cultural. Libros, millones. Y van a tener esta presentación, para que vean todos toda la información. La voy a pasar por el chat, el link de esta presentación. Em, Libros, millones. En medicina, no muchos. Pronto. Pronto habrá uno. Eh, Espero. En medicina, muy pocos, ¿sí? En medicina, muy pocos. Creo que es un punto en el que espero ponerle más punche para sacar un libro que hable sobre inteligencia cultural en medicina. Research, como pasto, ¿sí? Acá decimos como cancha, un montón de investigación. Si leen algunos de los títulos, mucho en business, mucho en liderazgo, mucho en marketing, mucho en psicología y human resources. Pero también hay un montón en lo que es medicina, por ejemplo, en psiquiatría. Imagínense ustedes, psiquiatras, o que estén formando un psiquiatra que quiere hacer su subespecialidad o quiere irse a la India, ¿no? Quiere irse a la India a practicar. Y el paciente viene y le dice
hablo con mis antepasados, porque hablo con ellos. Tu psiquiatra piensas, esto es una crisis psicótica, tengo que empezar a medicar, cuando nunca te pusiste a pensar y nunca te dijeron en tu facultad, nunca te dijeron durante tus años de estudiante, de que debido a la cosmovisión y a la cultura de este paciente de Bangladesh, para ellos la muerte es muy diferente a lo que es la muerte acá. Hay una conexión entre los antepasados y los que están acá. Entonces, si tú no te das cuenta de eso, complicado que le des un buen tratamiento a tu paciente. Enfermería, en oncología, en ginecología, en infectología, en pediatría, en emergencia, en todos estos hay algún tipo de investigación, ¿no? Oncología porque está muy ligado a desde por qué es que me dio esto y cómo así va a ayudar el tratamiento y qué tanto importa si mi cultura es una cultura colectivista o individualista para desarrollar un buen manejo de este paciente. Entonces, como les decía, ¿no? Es muy diferente el tú ser la doctora o el doctor de una persona que no entiende. No, no porque, y miren qué interesante que hasta yo diga eso, no porque no entienda, porque no puede entender. Es que su cosmovisión de lo que es una salud sexual adecuada no va a la par de cómo ellos ven la sexualidad, ¿sí? Eso no significa que tú seas más inteligente. Eso significa de que no estás respetando suficiente cómo ellos piensan y cómo ven la vida, su salud, su enfermedad, la muerte. O si eres emergencista, los emergencistas tienen pues un montón que aprender y mejorar su inteligencia cultural porque te llega un paro y ahí no vas a ponerte a pensar si es que el paciente cree en algo más o si viene el familiar. Entonces, esta especialidad me fascina porque desarrollar la inteligencia cultural de emergencistas es todo un challenge. Como les decía, psiquiatras, como les decía, pediatras que ven pacientes que de pronto llegan con moretones, ¿no? Moretones por todo el cuerpo y lo primero que tú vayas, que tu sesgo te hace pensar es de que ha sido maltratado, cuando en realidad este niño es de una familia asiática que creen de que con ventosas se saca el mal o se saca la enfermedad. ¿Cómo tú, médico que acabas de llegar a Estados Unidos, manejas ese caso? Ya, qué interesante, ¿no? Listo, es una de mis últimas slides un par de minutos. Esto es Suni totalmente, ¿ah? Es como mi cerebro piensa que debo dividir a las especialidades para entrenarlas en inteligencia cultural. Psiquiatras, pacientes que ven, perdón, doctores que ven pacientes con VIH o doctores que ven a la comunidad LGBT o oncólogos o médicos generales que son de alguna manera los que ven pacientes con estigma. ¿Qué es estigma cross-culture? Fascinante. Y al segundo grupo le llamo los gatekeeping, ¿no? Que es los que están ahí esperando a que llegue el paciente como los emergencistas. Los pediatras, ¿no? Y los que son de primary care. Y por último, los que van a tener que tomar decisiones rápidamente, ¿no? Los ginecólogos a la cabeza, los de medicina reproductiva, los geriatras, los de medicina paliativa. Ok, no me quiero extender, quiero solo dejar así como que una cerecita diciéndoles de que competencias interculturales no es inteligencia cultural y solo darle competencias interculturales a nuestros alumnos, a nuestros residentes, a nosotros mismos, no es lo mismo. Darle competencias interculturales es darle el pescado. Yo quiero que me enseñen a pescar. Eso es lo que yo quiero. Listo. Entonces, solo la importancia de la inteligencia cultural va a mejorar la comunicación, va a hacer de que tengas más confianza con tu paciente, con tu colega, aceptan más tu tratamiento porque entienden que tú entiendes cómo ellos ven la vida. Vas a entender mejor a tus pacientes, disminuyen los errores de diagnóstico, aumentan los outcomes, ¿sí? Reduce las disparidades porque te das cuenta de que ese paciente viene de un grupo minoritario, ¿sí? Y fomenta la innovación. Probado no solo en medicina, grupos de trabajo,
multidisciplinarios, pero multiculturales, ¿sí? Diversos, tienen más creatividad y innovan mucho más. Yo, y permítanme hacer un cherry, yo he aprendido esto a la mala, cometiendo errores, errores que me afectaron a mí, pero que afectaron a mis pacientes. ¿Qué hubiera dado porque a mí me hubieran formado en inteligencia cultural? Y ese es mi motor y motivo de ahora tener el orgullo y el privilegio de enseñar esto en mi universidad. Les dejo esto como slide, ¿no? La OMS y la OPS ha hecho suya la idea de que la salud está influida por la cosmovisión, es decir, por este conjunto de elementos que determinan la forma que tienen las diferentes culturas de concebir el mundo y de su lugar en él. Entonces, yo, colegas, les pregunto, ¿estamos preparando a nuestros alumnos y a nosotros mismos para ser médicos que trabajen efectiva y apropiadamente? Es decir, que estén en relación y sepan cuál es su realidad y trabajar en equipo. Esa es la pregunta que les dejo. Muchísimas gracias. Acá les voy a dejar mi este, email, cualquier cosa, si es que están interesados en el tema. Yo estoy aprendiendo, quiero sacar un libro, estoy haciendo un programa que quiero poder pilotear en diferentes países, en facultades de medicina. Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden en contactarme, que este tema me apasiona enormemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Suni Su. Y vamos, ya tenemos ahí numerosas manos levantadas. Eh, vamos a hacer en todo caso, creo que dos rondas de preguntas, una de cinco y la siguiente con otras cinco. Entonces las primeras cinco serían de Alejandra, Manuel, Tamara, Felipe y Santiago. A ver, empezaremos, Alejandra, su comentario o pregunta. Sí, hola, muy buen día. Doctora Sunisu, muchísimas gracias por su presentación, me encantó, que es de esas presentaciones que te abren, ¿no? Y eso lo agradezco muchísimo. Lo mío es más que una pregunta, un comentario, pero queda implícita una pregunta, digamos. Yo extrapolé, sobre todo en la parte final de la presentación, lo que nos pasa, pero internamente, sin salir de los límites del país, digamos, ¿no? Y yo no sé si es extrapolable, ¿no? Me parece que sí, pero me gustaría ahí su refuerzo, puesto que en nuestro propio país, yo soy de Chile, tenemos multiplicidad cultural, incluso sin siquiera pertenecer necesariamente a un grupo ancestral distinto. Incluso cuando nos miramos entre distintas regiones, el norte de nuestro país es muy distinto al sur, aparecen diferencias culturales de enfrentar tanto los problemas de la salud como el ejercicio de la medicina. Entonces, creo que el desafío es sin siquiera salir de los límites del país. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso. Muchísimas gracias, Alejandra. Continuamos con Manuel Raúl. Hola, gracias. No sé si me escuchan. ¿Se escucha Doctora bien? Zuni, la felicito, muchas gracias por la presentación y me enorgullece. Yo también soy formado en Cayetano Heredia y he trabajado y desarrollado toda mi actividad ahí. Y me da mucho gusto que se esté llevando este tipo de curso. Cuando yo estaba en pregrado no lo tuvimos y lo tuvimos que aprender como se dice en la cancha. Y lo desarrollé posteriormente. Me he paseado por todo el país haciendo cirugía de catarata, cirugía de prevención de ceguera y hemos llegado a lugares increíbles donde, por ejemplo, no nos dejaban operar a los ancianos porque decían que era un honor llegar a ser ciego, ¿no? Entonces entender eso nos costaba un poco de trabajo al comienzo. Lo mismo lo pude hacer, yo durante 10 años operé en un programa internacional en Nigeria y tuve que ir muy seguido allá, tanto a Nigeria como a la India, y también nos encontramos con estas barreras culturales impresionantes. Entonces yo creo que es muy importante y la felicito por ese esfuerzo y además que se enlaza muy bien con algo transversal que vamos a desarrollar también en la universidad,
que es la formación en ética. Y esto tiene mucho que ver con el tema de vulnerabilidad, sobre todo con los nuevos conceptos ahora de vulnerabilidad, ya no como algo estático, sino más bien dinámico, una vulnerabilidad estructural, ¿no? Por casualmente una de ellas, de las causas son las barreras culturales. Así que muchísimas gracias y la animo a seguir adelante con lo de su libro. Muchas gracias. Doctora Tamara, su micrófono. Gracias. Sí, gracias. Doctora Zuni, felicitaciones. Realmente me encantó su presentación. Yo me he encargado durante muchos años, más de una década creo, de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Martín. Y efectivamente, pues he visto que los chicos que quieren salir del país, que quieren hacer desde rotaciones cuando son alumnos en los años de iniciales, suelen ser los mejores, pero también he visto que muchas veces esos mejores en notas no necesariamente son los mejores en comunicación y en poder adaptarse, ¿no? Me pasaba que les iba mucho mejor a los chicos que tenían conocimientos y que eran buenos, pero no eran los top de las clases, ¿no? Y eso me ha pasado bastante. Pero mi pregunta en sí va, ¿dónde le enseño a mis chicos a aprender sobre la cultura? Porque si yo, por ejemplo, quiero que mis chicos vayan a Estados Unidos, entonces sí, tengo médicos que han estado allá y que conocen y podemos hacer conversatorios que los hacíamos antes de que se vayan. Pero cuando tenemos sitios un poco más lejanos y ya no tengo yo egresados que estén aquí o gente que haya estado en esa cultura. ¿Cómo me recomendarías hacer este tipo de capacitación previa a viajar donde yo misma no conozco de la cultura, del país? Este tema de decirles, ok, sí, dile, háblale de tú o háblale de, ¿no? Ese tipo de cosas que no van a estar en la web. Cuéntame, por favor, gracias. Muchas gracias, Tamara. Continúa, Felipe. Bueno, doctora, yo me sumo a los comentarios muy positivos. Creo que en pocas ocasiones he estado en una conferencia que efectivamente abra como una ventana muy distinta a la que uno acostumbra a ver y yo creo que lo que acaba de exponer es una de esas ocasiones. Y claro, uno lo vive día a día, no es necesario, ¿cierto?, estar en otro país para darse cuenta que este es algo demasiado relevante en la formación médica. Y mi duda es algo más concreta, porque cuando uno diseña planes de estudio, siempre, cierto, trata de hacer líneas de desarrollo del currículum. eh, y tiendo a pensar que muy probablemente la mayoría de los currículum en Latinoamérica integran ámbitos similares a esto de inteligencia cultural en tópicos o ámbitos que tienen que ver probablemente con formaciones transversales, formación ética, pero tengo la sensación de que por lo que expone, probablemente es una competencia clínica que tiene que estar integrado en el quehacer clínico, en la manera en la que uno hace la anamnesis, se enfrenta a un examen físico, ¿cierto? O en cómo uno agrega un tópico específico a una anamnesis remota que no tenemos costumbre de hacerlo. Entonces mi pregunta va en si hay alguna evidencia, ¿cierto? Alguna sugerencia específica de en qué parte del currículum debiésemos integrarlo. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Y la pregunta final de esta primera ronda a cargo de Santiago. Muchas gracias, doctor. Y doctora, buenas tardes desde Chile y agradecido también por su presentación. Tengo una pregunta que es bastante similar a las que ya se han planteado y tiene que ver con los métodos y con reconocer también que tal vez gradientes o diferenciales culturales ocurren dentro de un mismo país. Me tomo la libertad, cito a una autora británica que en un libro sobre ayudar a morir, Jonah Head, menciona que no hay encuentro más desafortunado que el de un médico recién egresado y el de un paciente viejo que ya desea morir. Eh, Porque claramente los objetivos, los intereses que tienen estas dos personas chocan, colisionan, son distintos. Eh, Quisiera saber si usted nos puede también
proponer o comentar metodologías que podrían ser integradas ya sea en las ramas más bien humanistas, profesionales o éticas, o bien en las clínicas dentro de la formación médica. Esta metodología es como para hablar sobre las diferencias culturales. ¿Tendrá algún rol, por ejemplo, la literatura o el cine, cosas que puedan de alguna manera permear hacia los estudiantes y que los haga considerar estas diferencias? Muchas gracias. Bien, primera entonces, réplica de parte de Sonia. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Aprendo con ustedes. Doctora Quiroz, usted está total y completamente en lo correcto. Y miren, y este es mi bias, este es mi propio sesgo, ¿no? Que tiendo a ver más hacia afuera que hacia adentro, porque le diré que a veces es más complicado ser competente interculturalmente dentro de tu propio país, comparado con fuera, ¿sí? Y hasta menos estudiado y menos practicado, ¿no? Por sesgo humano que tenemos de irnos por lo que creemos es lo más importante para nosotros, ¿no? Y tenemos lamentablemente esta mala costumbre, yo le llamo un sesgo inconsciente de creer de que si preparamos al alumno para irse fuera, obvio, pues va a estar preparado para manejar cualquier tipo de pacientes acá adentro. De acuerdo, y en general lo que quiero que se quede es de que hacer interculturalmente inteligente a alguien es hacerlo una mejor persona. Entonces, qué bacán hacer a los médicos mejores personas. Y sí, usted tiene toda la razón, sirve para poder uno como médico tratar acá en Perú pacientes fuera de Lima, de nuestra sierra y de nuestra selva. Mucho más complicado, mucho más challenging el hacer eso, pero sirve total y completamente y mucho mejor. Doctor Pérez, muchísimas gracias por la pregunta. Qué buen ejemplo, y se lo voy a robar para mis clases, esto de llegar a ser viejo es un honor y ¿para qué lo vamos a operar? Imagínese usted el poder entrenar a sus residentes para poder manejar ese caso y poder lograr que la comunidad, que el paciente, que los familiares acepten, ¿no? El hecho de que se dé una cirugía. Y usted dijo una palabra que a mí siempre me hace ruido, pero me gusta escuchar, es barreras interculturales. Porque ¿saben qué? A veces los médicos somos ciegos a eso, ciegos a las barreras interculturales y no nos damos cuenta, porque es tan sencillo practicar medicina con este lente peruano, con este lente de Cayetano que yo tengo, porque eso es mi zona de confort. Pero irme y darme cuenta y ser consciente de que hay barreras interculturales es una habilidad que nosotros tenemos que mejorar en nuestros alumnos. Y usted mencionó sobre ética, ¿no? Y cómo es que se puede de repente formar al alumno. Primero, yo lo que tengo en este programa de entrenamiento que tengo es una base. Esta base es todos los conocimientos que yo tengo que darle. Les he dicho un montón de palabras que no necesariamente yo conocía antes de meterme en este mundo. Sesgos inconscientes, grupos minoritarios, discriminación, competencias interculturales. ¿Qué significa humildad cultural? ¿Qué significa interseccionalidad? ¿Qué significa discriminación? Todo eso el alumno de medicina tiene que saberlo primero y de ahí se sube al siguiente nivel que son desarrollar las habilidades, los skills, ¿no? Y de ahí se sube a lo que son las actitudes. Doctora Tamara. Sí, pues siento su dolor, porque lo que usted ha sentido mandando alumnos de medicina, yo lo he sentido. He sentido esto de que me llame, ¿no? El doctor de allá y me diga, Suni, o sea, no hay manera de que este chico sea de... No.
O sea, no entiendo por qué no rinde. Y no es de que no sepa medicina, es de que no entiende la cultura, ¿no? Y se la doy esto de que no los que tienen mejores notas y el primer puesto, y lo sabemos esto de vida, ¿no? No el que tiene más notas termina siendo el mejor médico, o el que tenga más éxito, o el que tenga más dinero, o el que tenga más pacientes. Hay algo más que está haciendo que este médico sea exitoso. Yo les aseguro que no en todos los casos, pero en muchos de los casos son las competencias interculturales, la inteligencia cultural innata que a veces tenemos. ¿Cómo se enseña inteligencia cultural? Diferentes maneras. Y yo creo que dependiendo en qué año de medicina estamos, se tiene que hacer de diferente manera. Ahora con la inteligencia artificial, con las simulaciones, que de repente es algo que yo nunca viví, que creo, no sé, de repente alguno de ustedes sí que está haciendo su especialidad o que hizo su especialidad, nunca viví el mundo de la medicina con simulaciones. Entonces, eso es un arma que vamos a poder utilizar. La inteligencia artificial es otro. Les digo que se están creando inteligencias artificiales para inteligencia cultural. Si es que hay alguno que esté interesado, podemos juntarnos un día y hay ya desarrollado por un colega del fellow que acabo de terminar, una inteligencia que te ayuda a mejorar tu inteligencia cultural. Viajar, obviamente, mandar a tus alumnos, pero no solo mandarlos, recibir alumnos de fuera y que tus alumnos aquí, ¿no? En tu universidad estén en contacto con personas de otras culturas, otras nacionalidades, otros hospitales, otras universidades, ayuda. Incluso colegas. Y yo sé que para esto se necesita dinero y se necesita apoyo de liderazgo, ¿no? Em, Esas de repente son las maneras, ¿no? Y enseñar de diferente manera cada año. Creo que no es lo mismo enseñar inteligencia cultural a un alumno de primero que a un interno o un externo, ¿no? En nuestro caso. Eh, Funciona de diferente manera. Y lo otro, antes de que pase a la siguiente. La inteligencia cultural se aprende longitudinalmente, pero también puntualmente. Es decir, a sus alumnos, doctora Tamara, que los va a mandar, denle un pequeño curso de inteligencia cultural. 2 días, 3 días, lo que usted desee, pero en toda la carrera, entrénelos para que cuando lleguen a ese momento previo a irse, puedan thrive, puedan estar mucho mejor. Doctor Carrillo, em, sí, pues está metido en esto de cómo transversalmente podemos enseñar lo que es inteligencia cultural, está metida la ética, definitivamente debe estar metido dentro de las competencias clínicas, que es lo que Cayetano quiere hacer ahorita, ¿no? Eh, Nosotros nos jactamos de que producimos buenos médicos, pero hay algo más que nosotros podemos hacer dentro del momento que enseñamos clínica para poder mejorar la inteligencia cultural. Y sí, sí, la respuesta es sí. Sí hay una forma culturalmente efectiva y apropiada de hacer una anamnesis. Tú no puedes tocar generalmente a un paciente musulmán. ¿Cómo haces un examen físico? Y sí, la respuesta es sí. Hay una forma efectiva y apropiada de hacer un examen físico si estás en una situación intercultural. Creo que ya respondí todas. No, del doctor Murray. Usted hablaba de métodos y gradientes, citó a una doctora británica, Ayudar a morir. Qué interesante, ¿no? El entender cómo tu paciente mira lo que es la muerte. Le diré de que metodologías en sí, múltiples, es tan grande como su creatividad lo dé. Yo le digo que en mi curso hasta TikToks utilizo. Googleen ahorita, vayan a TikTok, inteligencia cultural, competencias interculturales. Van a ver ejemplos que ustedes pueden poner en su clase para que se den cuenta lo que es un sesgo inconsciente en el área de la medicina, videos de YouTube. A mis alumnos les hago hacer TikToks tratando de repente darles por su lado para poder entender esto de inteligencia cultural, ¿no? Definitivamente lectures, ¿no? Clases, ¿no? Pero en estas clases desarrollamos casos clínicos. Paciente del Congo que no quiere que tú le hagas cesárea. ¿Por qué? Porque en esa cultura y en esa tribu a la que ella pertenece, si a ti como mujer se te ocurre aceptar una cesárea, la comunidad no te va a ayudar. Tú estás sola. Tú crías a tu hijo sola.
tú ginecóloga, ¿le vas a hacer la cesárea? Obviamente hay cesáreas de emergencia, pero qué interesante que la ginecóloga o ginecólogo piense en ese aspecto. Listo. Muchísimas gracias, doctora Suni. Bueno, por alguna razón las manitos ya bajaron. Me imagino que los colegas vieron reflejadas sus preguntas en las que ya se habían hecho. Ha surgido en todo caso ahorita dos, de la doctora Carla y de la doctora Laura. Carla, ¿la escuchamos? Muchas gracias, doctora Zuni, felicitarle. Una servidora trabaja el área de sociomedicina y humanística y por supuesto que a nosotros también nos toca esta parte intercultural, entonces a mí sí me pega y me encanta porque no todos los profesionales de la salud tenemos la misma visión. No sé si esto es una pregunta o más bien un comentario, pero a nosotros nos ha tocado salir y como decía una de las compañeras, dentro de nuestro mismo entorno, muchas veces no tenemos las competencias porque no conocemos la diversidad que hay nada más en nuestra propia cultura. Por ejemplo, algo para lo que nosotros tratamos de preparar a nuestros estudiantes es, por ejemplo, cómo vencer una barrera lingüística, que eso es algo que, por ejemplo, en nuestro estado es una problemática real. ¿Y cómo le hacemos cuando no contamos a lo mejor incluso con un traductor? Además de eso, el hecho de que algunos pacientes no acepten los tratamientos porque culturalmente, por sus creencias religiosas, las creencias familiares, las prácticas de la medicina tradicional, que en México, mi país, sigue siendo una realidad, los roles de género, incluso lo que mencionaba usted hace un momento, la propia dinámica familiar, el nivel educativo, el contexto social, económico. Híjole, son tantas cosas que debemos de considerar. Y a veces me pregunto, ¿será que solamente es necesario formar a los médicos con este enfoque intercultural? ¿O de alguna manera también los profesionales de la salud deberemos de estar trabajando o implementando estrategias para llegarle a estas culturas? Por ejemplo, lo que mencionaba usted ahorita del Congo, y poderle mostrar a estas mujeres o a estas comunidades que hay cesáreas que inevitablemente se tienen que hacer y que no es una cuestión de una decisión propia, para que de esta manera, no lo sé, pienso yo, pudiésemos integrar esta parte intercultural con el enfoque de la medicina que tenemos tradicionalmente, pero además de ello, ampliar la visión de nuestros médicos de este aspecto biológico en el que hemos venido siendo educados desde que la medicina comenzó, porque si sin este enfoque intercultural, el estudiante seguirá atendiendo a la enfermedad nada más con este enfoque biologicista y no va a lograr entender por qué es que las personas o ciertas comunidades toman ciertas decisiones. Y nos ocurrió en algún momento donde quisimos unir a los médicos de la medicina tradicional. De hecho, aquí en Tabasco, en mi estado, en mi país que es México, hay una universidad intercultural y juntamos a mi universidad que forma médicos, médicos cirujanos con esta universidad intercultural. Fueron a hacer una actividad de campo a un lugar que se llama Tamulte de Delicias, que tiene todas estas características de las que se acaba de mencionar, y para ellos fue asombroso ver cómo la comunidad prefería irse con estos profesionales de la medicina intercultural y ellos acá como que un poco frustrados en que le dedican mucho tiempo, que lo que ellos hacen es medicina basada en evidencia, pero yo le decía, a ver, detente a ver por qué no quieren ir. Y aquí retomo algunos de los conceptos que muchos de mis compañeros mencionaron, o sea, la parte ética, el trato humano, el respeto, porque a lo mejor y estas culturas nos siguen viendo de manera limitada justamente porque hay comportamientos en nosotros que no logramos modificar. No se trata solamente de entender estos conceptos, sino realmente aplicarlos. Y esto no es nada más una cuestión de, a mi parecer, de la formación intercultural que deben de tener, sino de esta formación humana que es desde que el chico ingresa a la universidad y qué visión trae del por qué quiere ser un profesional de la salud. Muchas gracias, la verdad que me ha encantado todo lo que se ha comentado. Muy pertinente. A usted, Carla. Laura.
Muy buenos días y bueno, me uno mucho como a este ejercicio de reflexión. De hecho, cuando nosotros estábamos haciendo el ajuste curricular nos coincidió con un curso y a mí me llamó mucho la atención que el curso era de competencias interculturales, pero nosotros éramos el único programa de medicina y llegamos fue porque estábamos en ajuste curricular, o sea, no porque nos hubieran invitado ni nada, sino así como un chanflazo, todo el mundo era relaciones internacionales, administración, economía, otras disciplinas. Y uno de los puntos que más trabajábamos era precisamente el tema de la empatía, que siento yo que es un ejercicio súper importante. Pero siento que es algo que no es tan fácil de coger. Y de pronto, doctora Suni, si su merced nos regala, cuéntenos un poquito cómo ha sido el ejercicio de transformar el currículo de ustedes con esos elementos, porque pues uno lo visualiza, bueno, manejo el tema de la comunicación que es fundamental, que va de la mano con la empatía, que va de la mano con la ética, que va de la mano con ese ejercicio de humanismo que es una tarea que hay que ir impregnando en todos los espacios, porque además somos convencidos que, visto desde la línea de salud pública, lo podemos contar, pero si el estudiante no lo ve, porque ellos aprenden mucho de modelado, no lo ve que su profe clínico lo haga, pues es complicado que ellos lo incorporen. Pero en estos días también hacíamos una reflexión con los chicos de un tema, espero no ser como odiosa, pero ellos tienen unas maneras de pensar y de ver la vida diferente, en la que son más amplios, más abiertos, más empáticos, escuchan más al otro, pero también en ese ejercicio de ser más, entre comillas, solidarios, terminan siendo también más impositivos. O sea, ellos, bueno, yo solamente quiero a los que son de mi comunidad, yo solamente quiero a los que son de mi combo, y eso me hace cerrado para entender y actuar y trabajar con el otro. Y si el otro no es lo mismo que yo, te genera a veces unos caminos de rechazo aún hasta más críticos. Y lo discutíamos de cómo hubo una situación en la que se generó una especie como de ataque al paciente porque no entendía qué era el tratamiento que médicamente se tenía que hacer. Entonces eso los frustró y les generó una situación compleja. No sé, de pronto también como que su merced nos ayuda a mirar cómo maneja uno una situación de esas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y el comentario o pregunta final de parte de Mauro. ¿Lo escuchamos? Sí, buenos días, doctora Zuni, también felicitarla por este tema bastante interesante, novedoso. A nosotros cuando nos formaron en pregrado, en posgrado, durante el residentado, nunca nos hablaron de estos temas, de inteligencia cultural, de competencias interculturales, etcétera. Yo soy pediatra, ¿no? Y en la zona que trabajo, que es la frontera peruana, que es Tumbes, ¿no? Estoy dirigiendo una escuela relativamente joven, esta escuela recién acaba de cumplir 12 años. Nos enfrentamos en el hospital a problemas serios, pues, ¿no? Niños que están con fiebres muy altas y la familia, el papá, la mamá no quieren que los bañen, menos que los inyecten porque están ojeados, están asustados y se van a morir. Entonces, lidiamos con situaciones de esa naturaleza y otras muchas más, ¿no? Eh, Mi pregunta iba dirigida, ya que usted nos mencionó de que en Cayetano están tratando de insertar con fuerza este tema de inteligencia cultural. Si ustedes tienen ya diseñado algún sílabus tipo modelo, tentativo, ¿no? A través del cual se pueda eh, implementar de repente más adelante, insertar ya como una asignatura este tema de la inteligencia cultural. No sé si tienen ya ese avance, ¿no? Me gustaría que nos comparta si es así. Y por otro lado también, si a vuestros egresados próximos a titularse, ustedes les están midiendo, porque usted nos habló de que era posible, si les están midiendo la inteligencia cultural antes de salir al ejercicio profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces, comentario final de la doctora Zuni. La escuchamos. Gracias, doctor. Voy a empezar al revés esta vez. Doctor Mesa, muchísimas gracias por la
la pregunta. Felicitaciones por los 12 años. 12 años es un montón de tiempo, doctor, lo felicito. Qué bueno. Sí, pues esto de como conversábamos, eh, es el de utilizar la inteligencia cultural dentro de nuestro propio país, ¿no? Uno nos hace dar cuenta de que dentro de una misma nación, dentro del mismo país, hay diferentes subculturas, ¿no? Podemos acá hablar sobre Sierra Selva, pero podemos hablar que cada hasta comunidad, ¿no? Tiene una diferente cultura y cómo ellos ven y sienten y gozan y sufren, ¿no? La salud y la enfermedad. Es complicado manejar estos casos en los que, como usted decía, no te dejan ponerle un metamizol al niño o no te dejan bañar al niño y cómo es que tienes que manejar esto. No hay una respuesta única de cómo manejarlo. Viene mucho por lo que la doctora Celorio decía, ¿no? De que es no solo el médico, sino también cómo manejas la comunidad para que entienda de que hay otra forma de ver la salud y la enfermedad y la muerte, ¿no? Eh, y para ir específico de repente a su pregunta de si es que ya tenemos una currícula, ya la tenemos, está hecha y me encantaría compartirla con usted. Mándeme un mensajito y tenemos un Zoom y si gusta juntos, sacamos adelante cómo de repente meter este programa o algo similar, obviamente ajustado para su universidad, este currículo, este programa, ¿no? Que lo estamos desarrollando en los 7 años de carrera que nosotros tenemos. Y para responder su última pregunta, si medimos o no, les comento. Hay una forma de medir la inteligencia cultural, pero se paga. ¿Por qué? Porque este grupo, que es el Cultural Intelligence Center, 20 años ha hecho investigación y se tiene que pagar para medir tu inteligencia cultural. ¿Cuál es mi propósito de vida, doctor Mauro? El desarrollar un assessment, el desarrollar una prueba, un survey, un cuestionario que pueda medir la inteligencia cultural en médicos. Ah, caray, sí se puede, todo se puede, solo que necesitamos tiempo, necesitamos dinero, necesitamos gente, ¿no? que apoye. Pero no es fácil. Hay formas paralelas, pero no backupeadas por research. Entonces, la respuesta es no, no lo hago de la forma que debería hacerlo, pero sí lo hago haciendo un survey, ¿no? que yo he desarrollado, que se lo puedo pasar sin ningún problema, y les vamos haciendo surveys a medida que van, o planteamos hacer eso, ¿no? A medida que van pasando los años, porque tiene que ser por competencias, ¿no? Tú logras saber toda esta base, ok, sabiendo esa base, pasamos al siguiente paso. La doctora Cadena, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, esto de las competencias interculturales, y usted mencionó algo tan importante, y yo les repregunto, ¿es lo mismo ser empático en tu país que ser empático cross-culture? Tú te vas a África y es lo mismo ser empático. Y una pregunta mucho más bacán, más bonita. ¿Es lo mismo ser un buen médico en Sierra León que en Perú? ¿O quién es considerado un mal médico en otra cultura? Eso también tenemos que linkearlo con la ética y con la comunicación, sabiendo que cross-culture, la comunicación no es solo verbal, porque mencionaba de que a veces es el lenguaje que ni siquiera se puede, ¿no? Es verbal, porque el 80% es verbal, ¿no? Yo les hago este signo, ¿no? Este signo, de repente un poquito así. Para el peruano esto es ok, para otras culturas esto es lo peor que le puedes decir. Entonces, claro, cómo podemos hacer para darles estas competencias? Usemos lo que tenemos. Si es que nos caen limones, hagamos un ceviche, ¿no? Felizmente, la carrera de medicina es larga. Aprovechemos eso. Aprovechemos desde el día uno que llegan, con lo que tengamos, con lo que podamos ahorita. No tenemos un survey hecho para los médicos. Entre que lo tenemos,
utilicemos algo para medir su inteligencia cultural o sus competencias culturales, que de repente es un poco más sencillo, ¿no? Entonces, utilicemos eso de que es largo. Y lo otro, yo sé de que es cansado, es tedioso y la palabra es overwhelming, le da a uno ansiedad, pero aguanta, Suni, estás diciendo que tengo que meter comunicación, tengo que meter medicina y es adentro de tu país, pero también es afuera y me dices que tengo que conocer sobre... ¿Por dónde empezamos? No se preocupen, la carrera es larga, empecemos por algún lado, ¿sí? Generaciones. Como nosotros estudiamos medicina, es muy diferente a cómo se está estudiando medicina. Entonces, si es que nosotros aceptamos que tenemos que ser interculturalmente inteligentes, nosotros mismos, para poder trabajar con una cultura diferente, la cultura de los millennials, la cultura de los centennials, ¿no? Siendo nosotros de repente baby boomers o generación X. Listo. Y la última, la doctora Celorio, sí, o sea, definitivamente esto de la medicina tradicional y cómo hace clash con la medicina Western medicine o la medicina que nosotros practicamos, no sé, llámenle occidental, hay un problema ahí. Y acá también tenemos no solo una universidad intercultural, eh, tenemos un hospital intercultural donde usted puede ir y ver cómo chamanes, rezadores, hueseros, sobadores, trabajan a la par con médicos que han estudiado medicina occidental, llamémosle así, y tratan de, como se decía, no mejorar, porque no es de que ellos estén mal, es respetando su cultura, como además hacerle entender a la comunidad y al paciente que te voy a dar un masaje, vas a tomar esta hierba, pero además vas a tomar mi acitromicina por 3 días, una vez al día. Eh, y sí, o sea, es complicado el llegar a este punto en el que estos dos mundos se vean, de alguna manera trabajen juntos, ¿no? Porque hay todo esto de los roles de género, las dinámicas de familia que de repente no son lo mismo para común. Nosotros practicamos medicina y doctora Celorio, si es que le interesaría, a mí me encantaría estar en contacto con usted porque me encantaría ver lo que ustedes han hecho en Tabasco y cómo de repente podemos trabajar juntas. Muchísimas gracias, les agradezco enormemente por este momento porque me han alegrado el día hablando de un tema que me parece que mejora a nosotros y mejora al mundo. Gracias. Muchísimas gracias de parte nuestra también a usted, doctora Zuni, siempre por su amabilidad, su entrega en esta presentación y su buena disposición para coordinar los aspectos relativos a la participación. Entonces, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gran abrazo. Con todos ustedes, queridos colegas, son las 11 de la mañana. Vamos a darnos nuestra pausa saludable. Pueden en este momento hacer su higiene visual, tomar un café, un apapache, etcétera, etcétera. Y nos vemos en 15 minutos para el conversatorio. Hasta entonces.